durante muchos momentos de la primera sesión de clase que tuvimos en, en el semestre, que este curso se llamaba Contexto Nacional y Global. Ya vimos lo nacional, volveremos a ello más adelante, pero ahora vamos a empezar con la parte de lo global del curso de Contexto Nacional y Global. Y qué mejor manera que haciéndolo hablando de un tema que a mí me apasiona increíblemente, que son las relaciones internacionales y la historia de las civilizaciones. Y para eso yo les había pedido que leyeran un texto que se llamaba El choque de civilizaciones y que vieran un documental que se llama eh, El fin de la El fin historia de y el la último historia. hombre. Gracias, Mónica. El fin de la historia. Y tanto la lectura del choque de civilizaciones y el tema de el fin de la historia tienen dos posiciones muy diferentes de las que más adelante vamos a hablar. Pero como siempre, yo empiezo mi clase con unos presaberes. A ver ustedes, ¿qué saben de esos temas? ¿Qué entienden? ¿Qué conocen? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han contado? Entonces, ¿alguno de ustedes qué entiende por relaciones internacionales? Para ustedes, ¿eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿Qué son las relaciones internacionales? Profe, pues yo lo entiendo como que es que valga la redundancia, las relaciones o cómo se ven unos países con otros, qué tan bien se llevan, qué tan mal se llevan, pues hablando en todos los sentidos, socialmente, económicamente, políticamente, ¿sí? Entonces depende pues de estas relaciones que unos países tengan mejor relación que otros y pues eso tiene que ver también mucho con la economía, porque pues países que no se llevan muy bien económica, o sea, pues no se llevan muy bien, no van a hacer muchos tratos económicos. Entonces eso tiene que ver mucho con la economía y nos afecta por ende a todos nosotros. Yo lo veo así. Y es que así es, esos son más o menos las relaciones internacionales. Intervenciones que se dan entre diversos países, dice Samantha acá en el chat, y Dayana dice que políticas entre países. Sí, más o menos por ahí va la cosa. Lady, Buenas noches, profe. buenas Eh, noches. digamos que Brian ya me quitó las palabras. Para mí, las relaciones internacionales tienen que ver con en cómo se ven los países, tanto política como económicamente, en qué tipo de relaciones pueden llevar y si están de acuerdo valga la redundancia, con las políticas que establecen unos países, o también puede ser como el hecho de establecer relaciones tanto económicas como sociales, por ejemplo, firmando los tratados de libre comercio o los pactos internacionales. Pienso que en ese tema de las relaciones internacionales también tiene que ver mucho las organizaciones de las Naciones Unidas, la organización como la OEA, que hace parte más de nosotras, de las Américas, y en sí es la manera como cada país se relaciona con el resto de países, ya sea en el mismo continente o en los otros continentes. Muy bien. Y esas organizaciones internacionales, hay un tema muy cierto sobre esas organizaciones internacionales, es que muchos las criticamos, muchos creemos que no sirven para nada, que no son viables, etcétera, etcétera. Y realmente esas organizaciones sirven para mucho y más adelante lo vamos también a poder ver. David, Profesora, para complementar un poco lo que dicen los compañeros, también hay que tener en cuenta que las relaciones internacionales no solo son las que se dan entre diferentes estados, también tenemos las relaciones que se dan entre estados e instituciones u organizaciones no gubernamentales y también entre personas jurídicas como empresas con otras personas jurídicas de otros estados. muy bien. El tema de por qué los organismos internacionales no tienen como un carácter representativo, entre comillas, es porque no tienen como que sus decisiones no son de carácter vinculante para las partes. Entonces ahí es donde los estados, si quieren o no quieren asumir ciertas responsabilidades, pues esa discreción de ellos. Y que tampoco hay mecanismos jurídicos para
proteger esos tratados muchas veces. Muy bien, muchas gracias, David. Diana, ¿tú nos quieres ayudar con cualquiera de las otras dos preguntas? ¿Cuál crees que es la principal causa de las guerras en el mundo hoy? ¿Por qué pelean los países hoy en día? Sí, profe, pero antes levanté la mano porque tenía una pregunta. Es decir, que las Señora. relaciones internacionales solo se limitan, para la redundancia, a relacionarse políticamente. No, ya lo vamos a ver. Ok, pues es que como el texto salía que también entraba ahí lo cultural, entonces me quedé Así como es. con... Ah, ok. Sí. Las relaciones Y, internacionales, adelantándome un poquito, son todas las interacciones políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera, etcétera, que se dan entre los actores del sistema internacional. Ahorita vamos a ver cuáles son los actores de eso que se llama el sistema internacional. Listo. Mónica. Buenas noches. Profe, yo la pregunta, ¿cuál crees que es la principal causa de guerra en el mundo hoy? La intolerancia, pues es la falta de empatía con el otro, ¿sí? Yo creería que es eso. Así en resumidas. yo Vale. creería Y que para ustedes, el beneficio propio. para el beneficio propio también. Profe, el Y poder, para el ustedes, control. ¿qué? El poder. John La Hamilton. guerra económica. Para mí Fabián, la una de las guerra principales económica. es la avaricia. La avaricia. La geopolítica. ¿Quién dijo la geopolítica? David Jiménez. David, entonces respóndame usted la última pregunta. ¿Qué entienden por civilización? La civilización, pues son esos conjuntos de conocimientos y actividades humanas que se han dado a través de la historia y que permiten crear una identidad como pueblo, nación y humanidad. Por ahí va la cosa, muy bien. Lady. En el texto decía que la civilización se asociaba mucho a la cultura, al Muy tipo de bien. cultura. Y entonces esa cultura, como yo le decía al compañero, lleva a que se genere una identidad en cierto territorio. También se hablaba de que, por ejemplo, habían como subculturas dentro de la cultura, lo que sucede, por ejemplo, acá en Colombia. Nosotros tenemos muchas culturas pequeñas dentro de nuestro país porque cada departamento, por ejemplo, celebra sus fiestas, eh, eh, las fiestas de cada territorio y tenemos una cultura generalizada que es ya de nuestro país y nos sentimos identificados. La mayoría es como colombianos, no solamente de la tierra de la que venimos, sino como colombianos que somos. Muy bien. Marcela. Aquí estoy. Profe, yo entiendo que civilización pues viene de la palabra civilizar y creería que es como intenta mejorar como el comportamiento de nosotros. Entonces ahí entraría como a jugar las ideas, las creencias que tenemos, las costumbres, lo que decía el compañero David, la cultura, eso. Pero ustedes la tienen clarísima. Vanessa, por ahí en el chat decías que el control de los territorios y recursos para el movimiento de mercados globales. Esa es, me imagino, en tu concepto, la principal causa de guerras en el mundo hoy. Sí, profe, a eso me refería porque pues ahora el que tenga el control de los mercados a nivel global pues es el que más en la parte económica pues tiene ganancias. Muy bien. Ustedes lo Además, tienen como el muy claro transporte y todo. Chévere. Ahora sí, ¿qué son esas cosas tan raras que llaman las relaciones internacionales? Las relaciones internacionales son una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar, analizar y entender el comportamiento de los actores del sistema internacional. ¿Qué es el sistema internacional? El sistema internacional es ese lugar donde conviven todos los actores internacionales.
Y las relaciones internacionales no se pueden estudiar por sí solas, sino que se valen del apoyo de muchas disciplinas de las ciencias sociales, de la ciencia política para entender los temas gubernamentales, de la antropología y la sociología para entender los temas humanos, de la geografía, de la historia, de la economía, de la teología, de la lingüística, porque las relaciones internacionales estudian también temas, y como todas las ciencias sociales, enfocados hacia las personas. En la actualidad, son muchos los temas que estudian las relaciones internacionales. Nosotros, los que estudiamos relaciones internacionales, como yo, estudiamos muchas cosas. Estudiamos la globalización, el Estado, la democracia, el medio ambiente, el terrorismo, el crimen organizado, los derechos humanos, todos los temas políticos, sociales, económicos y culturales que incluyan o que influyan en la vida de los actores internacionales. Entonces, bien, ¿quiénes son los actores del sistema internacional? El Estado internacional tiene primordialmente 5 actores que son los más relevantes. El primero es el Estado-nación, como ustedes lo conocen. Y el Estado es el actor más importante de las relaciones internacionales. Es decir, en gran medida, las relaciones internacionales se dedican a estudiar, a analizar y a entender a los estados. ¿Por qué a los estados? Porque los estados como entidades sociopolíticas son aquellos que se encargan de dirigir la vida de las personas. El Estado como tal, o el Estado como se conoce en relaciones internacionales, el Estado moderno surge con el concepto weberiano que vimos la semana antepasada, que es un organismo que tiene unas características, un territorio, una población, una soberanía, un dominio del uso de la fuerza y un reconocimiento internacional, más o menos a partir de la Paz de Westfalia en 1642. A partir de 1642 es que se da el nacimiento del Estado moderno tal cual como nosotros lo conocemos hoy en día. Pero los estados no son los únicos. Hay otros actores que son muy importantes también para el estudio de las relaciones internacionales. Mallory, ¿me estás diciendo algo? Es que no te oigo. Parece que no. Hay otros, y los mencionaba creo que David, si mal no recuerdo. Y son, bueno, primero los organismos intergubernamentales, o los que se conocen como OIGs. Son todos aquellos organismos internacionales que son formados precisamente por los estados. Organismos como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea, como la OTAN, como la OCDE, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, como el Mercosur, como la UNASUR, como la CAN. Es decir, son todos estos organismos que en relaciones internacionales se conocen como regímenes internacionales y que están formados por estados para cooperar en temas que les son comunes a todos ellos. Hay una multiplicidad de organismos intergubernamentales que van de todos los temas para todos los países y en todas las regiones del mundo. El principal, el más importante y el más grande es la Organización de las Naciones Unidas, que fue fundada en 1945 y que tiene más de 198 Estados miembros. Pero también hay unos organismos no gubernamentales, las llamadas ONGs. Son todos aquellos grupos que se constituyen como organizaciones sin ánimo de lucro y que empiezan a luchar por diferentes temas. Temas como el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Es decir, temas donde a veces, temas en los que la misma sociedad considera que el Estado no ha llegado o que el Estado no tiene una influencia. Algunos de los más importantes son Greenpeace, la World Wide Foundation, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, Save the Children, Human Rights Watch y todas las ONGs que conocemos que en su gran mayoría se dedican a defender, proteger y promulgar los derechos humanos y los derechos medioambientales. Pero también las empresas, las grandes multinacionales se han convertido en actores del sistema internacional, porque muchas veces todas estas grandes empresas tienen incidencia en la toma de decisiones en materia de política pública de los estados. Es decir, las grandes multinacionales a veces también inciden en cómo los estados funcionan y cómo los estados manejan ciertos temas de políticas públicas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Algunas de las más grandes son Amazon, Apple, Facebook, que de hecho ya sus dueños, sus CEOs, fueron al Congreso norteamericano también a dar explicaciones por lo que hacen, pero hay muchas otras grandes empresas alrededor del mundo, Huawei,
Panasonic, Toyota, Honda, etcétera, etcétera. Aquí nos podríamos quedar nombrando empresas que inciden en la toma de decisiones en materia de política pública de los estados. Y nosotros los individuos, de una u otra manera y desde tiempos un poco más recientes, también hacemos relaciones internacionales. ¿Por qué hacemos relaciones internacionales? Porque nosotros de una u otra manera, como personas significativas, también tenemos incidencia en lo que los países hagan. Bien, podemos estar constituidos como movimientos sociales o como personas individuales que tenemos un impacto en las discusiones de los grandes temas de la agenda global. Entonces, estas personas son todos estos activistas por los derechos humanos, activistas medioambientales, personas que tienen una influencia y que tienen una voz y que se dedican a ello. Personas como Greta Thunberg, que habla sobre todo el tema del medio ambiente, personas como Malala Yousafzai, que se ganó el Premio Nobel de Paz por hablar sobre el derecho a la educación. ¿Quién más? ¿Quién más es así un actor influyente en el escenario internacional? Personas como Leonardo DiCaprio, que se dedican a hablar de todos estos temas del medio ambiente. Es decir, aquí en este tema de los individuos entran todos aquellos embajadores culturales, sociales que tiene nuestro país. Por ejemplo, en nuestro caso sería Shakira, todos los ciclistas que dejan en alto el nombre del país, los futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que también se dedican a manejar la imagen, a dejar en alto la imagen de una determinada sociedad y a luchar por unas causas, incidiendo en la toma de decisiones en materia de política pública de un Estado. Camilo, ¿me ibas a decir algo? No, que cuando mencionaste anteriormente a todos ellos, el Papa Francisco también me parece que es una persona influyente en el mundo, ¿no? A partir del tema religioso. Muchísimo. ¿Sí? Aunque Bueno, el Papa Francisco es el jefe de un Estado. O sea, al Papa Francisco no lo podemos meter como un individuo, porque el Papa Francisco es el jefe de un Estado como tal, o de una entidad supranacional constituida como Estado, que es la Ciudad del Vaticano. Allá el que manda es el Papa Francisco. Entonces, a él lo tomamos más como un jefe de gobierno, como un jefe de Estado o de gobierno, que como un individuo, pero por supuesto el Papa también tiene una influencia, y no solo el Papa, todos los demás líderes religiosos del mundo, de los diferentes credos que se profesan alrededor del mundo. Entonces, yo les dije que las relaciones internacionales estudiaba, analizaba y comprendía las interacciones de los actores del sistema internacional. Y pues para estudiarlas, nosotros, los que como yo, dedicamos una carrera profesional, así como ustedes se están dedicando al derecho, a la arquitectura, a la ingeniería, a la economía, los que como yo dedicamos 10 semestres de nuestra vida a estudiar las relaciones internacionales, tenemos que estudiarla de alguna manera. Y las estudiamos mediante las teorías de las relaciones internacionales, que son unas aproximaciones científicas para entender por qué los estados o los actores internacionales, más específicamente los estados, hacen lo que hacen. Y esto nos ha llevado a tener a lo largo de la historia, más o menos desde 1919, en el momento en que se constituyó la primera cátedra de Relaciones Internacionales en una universidad en el mundo, 5 grandes corrientes teóricas de las relaciones internacionales. La primera es el realismo. Y el realismo dice básicamente 3 cosas. 1, que el Estado es el actor más importante del sistema internacional. Es decir, para los realistas no hay actores diferentes. El único actor del sistema para los realistas es el Estado. Y el Estado lucha por una única cosa, por el poder. Todos los actores, el único actor del Estado, el único actor del sistema es el Estado y lucha por el poder. Y lo hace mediante una sola cosa, la guerra. Para los realistas en relaciones internacionales no hay solución pacífica de controversias. Es decir, los realistas en relaciones internacionales creen que las relaciones entre los estados solamente se manejan en términos de guerra. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer política internacional de las grandes potencias, mediante la disuasión por la guerra, como los Estados Unidos, la Unión Soviética en los momentos de la Guerra Fría, o las grandes potencias de las grandes guerras mundiales. Al realismo se le contrapone otra teoría, que es el liberalismo o idealismo.
Y el liberalismo dice que si bien el Estado es el único actor del sistema, el más importante, y que los estados luchan por el poder también, los estados pueden hacer paz entre ellos a través de la cooperación internacional. Es decir, los liberales creen que los organismos internacionales y la cooperación internacional para el desarrollo sí sirven, sí son viables para resolver estos grandes problemas de las grandes potencias. Aquí me pregunta Jesús en el chat que dice que 2 años después empezó la guerra mundial, entonces se podría concluir que esto no sirvió. No es que esto no haya servido, Jesús. Las relaciones internacionales, como todas las ciencias sociales, cambian con el cambiar de su objeto de estudio. Las relaciones internacionales no preveían, o los primeros académicos en relaciones internacionales no preveían que iba a haber no una gran guerra, sino 2 grandes guerras, sino que lo que tratan es de estudiar la manera en que los estados se relacionan con otros, y la guerra también es un medio de relación entre los estados. De hecho, la guerra durante los primeros 40 años de estudio de las relaciones internacionales fue el principal motivo de estudio de las relaciones internacionales, precisamente porque estábamos en mundos en guerra. Mallory. Profe, qué pena contigo. ¿Será que me puedes repetir el concepto principal del realismo? Los realistas creen que el Estado es el único actor del sistema internacional y que luchan para buscar el poder. Estado que tenga más poder es Estado que es más importante en el sistema, y esto lo hacen mediante un único medio, la guerra, porque no hay solución pacífica a controversias. ¿Sí te quedó, sí me hice entender? Sí, señora. Entonces la diferencia entre, pues digamos, el realismo y el liberalismo es que en el realismo la solución es la guerra y en el liberalismo está la opción de la cooperación. Exactamente. Entonces profe, resulta gracias. que se nos viene la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto que se dio entre 1945 y 1989 con el finalizar de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Fría nos trajo 2 nuevas tendencias en materia de estudios de relaciones internacionales: el neorrealismo y el neoliberalismo. El neorrealismo es el nuevo realismo, o sea, estos son el prefijo neo quiere decir que son nuevas aproximaciones o que son nuevas formas de explicar el realismo. Y los neorrealistas creían en que el Estado era el más importante, más no el único actor internacional, pero sí el más importante, y creían en el carácter anárquico del sistema internacional. ¿Cómo así que el carácter anárquico del sistema internacional? ¿Qué es la anarquía? La anarquía no es desorden. La anarquía es la ausencia de un poder central que gobierne a todos los actores del sistema. El sistema internacional es anárquico, es decir, en el sistema internacional nadie gobierna a nadie, todos los actores tienen autonomía para hacer lo que quieran. Esa condición de anarquía hace que el Estado tenga un equilibrio entre 2 grandes poderes en su momento, los Estados Unidos y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero todo, para los no realistas, todo se sigue resolviendo mediante la guerra. Dime, Diana. Profe, no entendí lo de la anarquía, qué pena contigo. Es que el concepto de anarquía es un poco complejo. A ver, la anarquía, en la naturaleza hay 2 sistemas, 2 sistemas dados, el orden y el caos. El orden es cuando hay una estructura, hay algo que nos gobierna y hay algo que nos da normas y reglas de comportamiento. El caos es desorden. Muchos creemos que la anarquía es eso, es caos, es desorden, es cuando nadie nos manda, es cuando nadie nos gobierna. En relaciones internacionales, la anarquía es la ausencia de un poder central en el sistema internacional. Es decir, en el sistema internacional no hay un presidente, no hay un jefe que nos diga a todos los actores del sistema, ustedes se tienen que comportar de esta y esta manera. La anarquía del sistema internacional está dada ¿en qué?
en que todos los actores son autónomos y pueden tomar las decisiones que quieran. Eso mantiene un equilibrio, es decir, no hay países o actores superiores a otros. Todos estamos en igualdad de condiciones. Eso hace que en el Estado, eso hace que en el sistema internacional haya un equilibrio. ¿Entendido O sea, cómo? ¿no hay una jerarquía? No, en el sistema internacional no hay jerarquía. Nadie es más que nadie. Todos los actores del sistema, llámese estados, organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales, o empresas multinacionales o individuos, somos exactamente iguales. Nadie manda por encima de nadie. ¿Y hay algún ejemplo? O sea, ¿se manifiesta en algún caso? Las dinámicas del sistema, que todos los estados pueden negociar tratados de libre comercio con quien quieran, que todos los estados pueden definir cómo hacen sus relaciones diplomáticas con X o Y estado. Las mismas dinámicas que se presentan en el sistema son un ejemplo de cómo todos somos autónomos y todos somos iguales en el sistema internacional. ¿Sí te quedó claro? Ese es un tema un poquito complejo y en el que no los quiero meter mucho porque pues realmente nosotros no estamos estudiando relaciones internacionales, estamos estudiando esto para poder entender muchas de las dinámicas que se dan en el sistema actualmente, pero no estamos estudiando relaciones internacionales puras. Entonces, no es necesario así que entiendan como la dinámica anárquica de un sistema internacional cambiante. Pero los neoliberales ya no decían, los neoliberales decían, sí, el Estado, al contrario que los neoliberalistas decían, sí, el Estado es el único, hay más actores, pero es el más importante. Los neoliberales decían, los estados no son los únicos, porque ahora hay otros actores. Y esto viene dado por el fenómeno de la globalización. ¿Cuáles son esos actores? Los regímenes internacionales, es decir, los organismos intergubernamentales como la ONU, la OEA, etcétera, etcétera, y las multinacionales. Es decir, con el auge de la globalización, ya las organizaciones de estados, las multinacionales y las ONGs empiezan a cobrar una relevancia en el sistema, empiezan a ser importantes en el sistema. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener incidencia en la forma en cómo el sistema se maneja entre sí. Esto surgió en la Guerra Fría. La Guerra Fría se acabó en 1989, en 1990, podríamos decirlo más o menos. Y desde los 90 para acá, estas cuatro aproximaciones teóricas, el realismo, el liberalismo, el neorrealismo y el neoliberalismo, han sido tradicionalmente aproximaciones que se han dado desde los Estados Unidos y desde Europa, pero más particularmente desde Inglaterra. Entonces, en los años 90 empezaron a surgir corrientes en España, en Noruega, en América Latina, que también tratan de estudiar a las relaciones internacionales. Y son las aproximaciones constructivistas de las relaciones internacionales, o el constructivismo en relaciones internacionales. El constructivismo en relaciones internacionales dice básicamente que todo, incluido el sistema internacional y las relaciones entre actores, son producto de una construcción social. ¿Cómo así que una construcción social? Es decir, esto lo hacemos entre nosotros, los hombres, las mujeres, los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son estos actores del sistema internacional los que tienen y estos actores están definidos por unos intereses en común y por una identidad en común. Es decir, que nosotros no construimos cosas con aquellos con quienes no tenemos nada en común, sino que empezamos a construir relaciones políticas, relaciones sociales o relaciones económicas con aquellos actores con los que tengamos muchas cosas en común. Y más o menos así tratamos de estudiar las relaciones internacionales. Hay muchos analistas, muchos autores que se han dedicado durante mucho tiempo a estudiar las relaciones internacionales y con estas 5 teorías nosotros podemos entender cómo los estados hacen lo que hacen. Por ejemplo, cómo las tendencias de los Estados Unidos son claramente realistas porque es un estado es un actor que busca tener más poder.
como la Unión Europea es muy neoliberal porque incluye, porque la Unión Europea en sí es un régimen internacional, es decir, es un organismo compuesto por estados, como en los países latinoamericanos hemos empezado a construir relaciones con nuestros similares, entonces con identidades e intereses compartidos, como lo dice el constructivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Fabián. Buenas noches, profe. Me surge una duda aquí, buenas noches, me surge una duda aquí con calificar claramente si comparto la posición de que Estados Unidos se ubica dentro de esa tendencia realista, y en el otro lado encontramos un polo opuesto que es Rusia y que es China. Podríamos hablar de que ellos también están ubicados desde esta perspectiva realista, porque en definitiva los tres quieren la hegemonía mundial, o lo ubicaríamos en una de las otras. O los ubicaríamos en una de las otras, a China y a Rusia específicamente, entendiendo de que Estados Unidos es realista claramente, pero entendiendo de que la tendencia china y la tendencia rusa, yo las concibo como igual, solamente que quieren la hegemonía que el otro quiere y que ellos no tienen actualmente. Bueno, Rusia sí es un estado claramente realista, ahí no hay nada que hacer. Rusia también quiere el poder y quiere el poder a como de lugar, y si para ello tiene que ir a la guerra, la va a hacer. Pero China, mi querido Fabián, no es un estado realista. Es decir, a China no lo podemos entender desde el punto de vista del realismo, porque China se ha abierto al mundo y quiere dominar al mundo desde una perspectiva, la perspectiva económica. Pero China jamás ha tenido la intención, o no nos la ha mostrado aún, de querernos dominar políticamente, como sí lo hace los Estados Unidos. Es decir, China no nos ha querido imponer su sistema político, como sí lo hace constantemente los Estados Unidos y como sí lo hizo la antigua Unión Soviética en algunos, y lo está haciendo Rusia en este momento. Entonces, a China, encauzarla en una de estas 5 teorías es un poco complicado, pero tradicionalmente lo hacemos desde el punto de vista del liberalismo, porque los liberales hablan de la cooperación como medio para alcanzar la paz. Y la cooperación, especialmente, particularmente la que hace China, es cooperación financiera, cooperación técnica y cooperación tecnológica. Entonces, esto hace que tenga una preponderancia en ciertos actores del sistema internacional. Cuando estemos, hay un momento de la clase donde vamos a hablar de los retos del mundo y vamos a hablar precisamente de esa nueva guerra fría que se cree que va a haber o que hay ya entre China y los Estados Unidos a nivel económico. Y vamos a entender por qué China no es realista y por qué China no ha querido inculcarnos o meternos por los ojos su doctrina política como sí lo hace los Estados Unidos. De hecho, los mismos chinos tienen un dicho para eso, y es que China nos está queriendo imponer su capitalismo con un toque de socialismo en el sistema internacional. Pero China no es realista. Estados realistas, claros, clásicos: Estados Unidos, Rusia, Irán, Israel, y ya. Esos estados liberales, China, el neorrealismo se entiende, el neorrealismo lo podríamos entender si hubiera un poder político que le estuviera haciendo contrapeso a Estados Unidos, que en este momento no lo hay. El neoliberalismo pues es la Unión Europea y todos aquellos países que buscan bloques de concertación, y los constructivistas que me dice Jesús que no le quedó muy claro, son aquellos países que buscan establecer relaciones políticas, culturales, económicas, con aquellos estados que son similares a ellos, es decir, con aquellos estados con los que comparten intereses y una identidad en común, como es el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia es un país que comparte una identidad en común con muchos países centroamericanos, y últimamente uno de los grandes enfoques de la política exterior colombiana, y lo vamos a ver en unas clases, dentro de unas clases, es precisamente la unión con sus similares, con los países que les son similares, para poder lograr niveles de desarrollo. Acuérdense que al final, el fin último de todo esto es alcanzar el mayor grado de desarrollo posible entre los estados. Y con esto vamos a lo que ustedes tenían que leer. ¿No crees que China, por medio de la economía, sí nos está dominando de alguna manera? Porque por medio del poder económico nos obligan a cambiar políticas.
Es que Sí, yo Jesús, pienso pero es que las relaciones internacionales, a pesar de que se entienden desde que también se pueden estudiar desde puntos de vista económicos, económicos, sociales, culturales, son netamente relaciones político-militares. Entonces, China nos puede estar dominando a nivel económico, pero no nos quiere o no nos ha querido dominar a nivel político. Para que un Estado alcance el estatus del realismo político, en donde dice que el interés está definido en cuánto poder político tenga un Estado, China tendría que querer inculcarnos tendría que querer inculcarnos esas ganas de meternos a todos el comunismo por los ojos, y no lo está haciendo. Probablemente, Fabián, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que con China nos pasa algo, y es que no sabemos realmente qué es China, qué tiene, qué no tiene, porque China solo nos muestra lo que le interesa que nosotros veamos, no lo de más allá. ¿Sí me hago entender? Este es un tema de un debate que se va a dar en una clase, dentro de unas clases, y es un debate muy interesante y todos lo decimos. Para mí, China, por más que vaya a ser la superpotencia económica del mundo de aquí a unos 5 años, nunca va a ser una potencia política, porque le hace falta la decisión que tiene Estados Unidos. Acuérdense que el poder es lograr que otros hagan lo que yo quiero que hagan. Y China no nos ha demostrado que tiene ese poder a nivel político. Es decir, China no ha logrado que ningún Estado cambie su modelo político, como sí lo ha logrado, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta extra antes de que yo empiece con el choque de las civilizaciones y el fin de la historia? Listo. Resulta que cuando se acaba la Guerra Fría, en los 90, nacen dos grupitos de personas, y aquí quiero que estemos muy atentos, que surgen dos personas y salen a la escena pública dos personas que tienen dos grandes teorías muy diferentes. Uno se llama Francis Fukuyama, que tiene una teoría, y es la teoría del fin de la historia. ¿Y cuál es la teoría del fin de la historia de Fukuyama? Pues la teoría del fin de la historia de Fukuyama es muy clara. Se acabó la Guerra Fría, queda un único poder, es decir, los Estados Unidos, y ya no hay más nada que hacer. Ya no vamos a ver otro momento en donde haya un país que se le enfrente al mundo. Es decir, el mundo ya va a entrar en una situación de paz positiva. Es decir, donde no van a haber conflictos ni políticos, ni económicos, ni militares. Eso es lo que dice Fukuyama. Palabras más, palabras menos. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver el documental, y los que no lo han visto, por favor, vean lo que es supremamente interesante. Les puse un documental porque ponerles a leer el ensayo completo, que son 200 páginas, dejan de quererme, y no quiero eso. Pero al mismo tiempo surge otra persona, y es el señor Samuel Huntington, con la teoría del choque de civilizaciones. Y lo que Huntington le dice a Fukuyama es: no, una cosita, puede que ya no haya dos grandes poderes en el sistema internacional, es decir, que ya haya solo un gran poder, los Estados Unidos, que quiere imponer su modelo político, su modelo económico, su modelo social, etcétera, etcétera. Pero las guerras en el mundo, señor Fukuyama, no se van a acabar. Por el contrario, van a nacer otro tipo de confrontaciones. Y son las confrontaciones de las civilizaciones. Confrontaciones que no son políticas, que no son económicas, que no son militares, pero que son por temas, como lo dijo alguien hace un rato, culturales. Y aquí, entonces, hoy yo les voy a hablar de la teoría del choque de civilizaciones, y si encontrara el mouse, sería todo mucho mejor. Profe, ¿cómo es que se llama el señor de la teoría del choque de civilizaciones? Samuel Huntington. Ya les voy a... Es que no puedo mover el mouse, no sé qué pasa.
Ah, ya, 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 ya. Dios mío, Profe, y señor, cuando dicen señor. allí que va a ser un choque cultural, ese choque cultural implica el choque que ahorita vemos entre religiones, entre Medio Oriente y Occidente. Sí, señor. Ok. Sí, De hecho, el choque de civilizaciones es precisamente ese choque religioso, en gran medida. Este es el señor, se los presento, Samuel Philip Huntington, profesor de ciencia política de Cambridge y de Harvard, y que acuñó este tema del choque de civilizaciones. La teoría del choque de civilizaciones tiene 3 puntos clave. Primer punto, la diversidad cultural es la principal causa de los conflictos modernos. Es decir, sí, listo, nosotros ya no peleamos por economía, puede que ya no peleemos por política, puede que ya no peleemos por recursos naturales, pero ahora vamos a empezar a pelear por temas culturales, por temas de idioma, como es el caso del conflicto, que no ha sido conflicto armado, pero es un conflicto al fin y al cabo entre Cataluña y España por la independencia de Cataluña. Podemos pelear por religión, como es el caso del conflicto árabe-israelí. Podemos pelear por raza, como ha sido tradicionalmente las confrontaciones entre grupos, por lo menos en Ruanda, entre los Tutsi y los Hutus, que son etnias que se contraponen y que se pelean por eso. El choque de civilizaciones también tiene un claro actor que domina, y es Occidente. Occidente entendido como la civilización de los Estados Unidos, que ha logrado imponer su modelo político, su modelo económico, su modelo social y su modelo cultural, a través de una multiplicidad de cosas. Cosas como la comida rápida, cosas como que el inglés sea hoy el idioma que se necesite para relaciones internacionales, como que el dólar sea la moneda de intercambios económicos culturales, como que de una u otra manera todos queramos, de una u otra manera todos los estados queramos obtener el beneplácito de los Estados Unidos para todos. Exacto, exacto. Dayana, técnicamente la globalización, y lo vamos a ver la siguiente clase si mal no estoy, es un fenómeno que busca mundializar o acercarnos a todos más en diversos temas. Pero la misma globalización, que es un invento de Occidente, ha sido parte de ese dominio de los Estados Unidos. Realmente Estados Unidos quiere que todos seamos como él. En ese punto sí, la globalización es un sistema de homogeneidad, desconociendo que hay muchas civilizaciones que tienen una cultura, unas tradiciones diferentes y que no quieren aceptar la de los Estados Unidos. Y bueno, pues la civilización, ¿qué es? Es la más elevada connotación de un grupo de gente, de un grupo de personas. Eso es una civilización. Es una organización social de un grupo de personas. ¿Cuáles son las características que comparte una civilización o que debe tener una civilización para poder ser llamada civilización? Debe tener una historia en común, una religión en común, unas costumbres y quizá unas instituciones en común. En ese orden, en ese entendido, Samuel Huntington nos divide el mundo en 3, 6, 8 civilizaciones. Vamos a hablar de ellas un poquito. La primera es la civilización cínica, conformada por aquellos países del lejano oriente y que está liderada por la República Popular China. Entonces es China, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Corea, todos estos países que tienen o que comparten una historia en común, unos rasgos y demás. Dime, Mallory. Profesora, ¿que puedes dejarme ver la diapositiva anterior? Por favor. Claro. Ya, gracias. Acuérdense que yo todo esto lo subo al aula, pero bueno, está bien que quieran tomar. Profe, espere un momentico para tomarle foto. Pero ¿y para qué le van a tomar fotos si yo las subo al aula virtual? ¿Cómo se Profe, nota que porque es revisan que lo que los María Isabel apuntes, sube al aula virtual? los apuntes se toman mejor en la clase, así como en caliente. No, y o eso sea, está muy chévere, que tomen apuntes. O sea, no es necesario que grabemos las clases. Sí, 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 es claro que necesario. sí, Doc, lo que sucede, no, pues igual es como por ir uno también documentando en sus anotaciones en el cuaderno, como cuando uno está No, presencialmente. chévere. Lo que Bueno, pasa es y que algún día todos vamos a volver presencial. es que todos tenemos una manera diferente de tomar apuntes y pues algunos esperan pues tal vez que se les grabe la clase y repasan con las clases. A no, otros y nos también Yo gusta los entiendo. de pronto cuando uno escribir. se queda como en el aire con algo, uno va a la grabación. Pero digamos, No, sí, yo los entiendo.
Yo soy así, no se preocupen. Yo necesito ver al profesor que me explique, anotarlo todo con colorcito. Porque no estamos en la presencialidad, pero si estuviéramos en la presencialidad, yo llenaba el tablero con 5 colores diferentes porque cada color significa algo para mí. Pero entonces, digamos. Entonces, la civilización cínica está conformada por todos los países del lejano oriente y está liderada por la República Popular China. La civilización occidental está conformada por todos aquellos países de Occidente que practican predominantemente el catolicismo o el protestantismo como forma de religión y está liderada por los Estados Unidos de América en este lado del mundo y por Inglaterra en aquel lado del mundo. La civilización ortodoxa está conformada por todos aquellos países que hacían parte de la antigua cortina de hierro, es decir, por los países que hacían parte de la antigua Unión Soviética y está liderada por Rusia. La civilización hindú está conformada por los países del Valle del Indo y está liderada por la India. Son tradicionalmente la India, el Tíbet, Mongolia, todos estos países que están como en esta cuenca del Valle del río Indo y del río Ganges. La civilización japonesa está conformada únicamente por el imperio del Japón. ¿Y por qué el Japón en sí es una civilización única? Es una civilización y no está de pronto dentro de la civilización cínica, porque Japón en su momento fue uno de los imperios más poderosos del mundo y dominó a toda Asia. La civilización subsahariana está liderada por todos aquellos países de África Central y del Sur y está liderada por Sudáfrica. La civilización islámica está conformada por todos los países de la región de Medio Oriente y la antigua Mesopotamia y no tiene un líder definido porque dentro de la misma civilización islámica hay muchos conflictos. Además que este país de la civilización islámica tiene un país dentro de su civilización que es parte de la civilización oriental. Ahí encallado en la mitad de la civilización islámica, a nivel geográfico, hay un país de la civilización occidental, que es el Estado de Israel. Y la civilización latinoamericana, que somos nosotros, está conformada por todos los países de América Latina y está tradicionalmente liderada por México y por Brasil. Entonces, estas son las civilizaciones. Listo, chévere. ¿Por qué pelean? Pues las civilizaciones pelean básicamente por 6 cosas. Una, por religión. Y lo vemos tradicionalmente, como lo preguntaba Fabián, en el tema del conflicto árabe-israelí. Pelean dos religiones que son muy diferentes, que aunque tienen un mismo origen, porque el origen de las dos religiones es el mismo, pelean por el territorio de lo que ellos consideran la tierra prometida. Las civilizaciones se enfrentan porque Occidente tiene unas pretensiones muy claras, Occidente liderado por Estados Unidos, y esas pretensiones son dominar al sistema internacional. Las civilizaciones se enfrentan por el espacio, por territorio, porque unas y otras quieren tener esos territorios que tradicionalmente les han sido prometidos o se cree que les han sido legados por sus líderes religiosos. Las civilizaciones pelean por las diferencias culturales, porque muchas veces lo que para una civilización es cultura, para otras no lo es. Pongo un caso muy claro, es un ejemplo de algo que pasa, el caso tradicional de Oriente Medio, y es que las mujeres en Oriente Medio no tienen voz ni voto, no son consideradas como ciudadanas aptas para negociar, para votar, no pueden estudiar, no pueden manejar carro, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema cultural de ellos. Para nosotros acá eso es una aberración, una violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también peleamos. Peleamos porque no entendemos, por ejemplo, como en culturas de África, la ablación es una tradición que se impone a las mujeres de estas regiones, y para nosotros eso es una violación a los derechos humanos, eso es aberrante, eso es horrible, pero acá también se practica la ablación, acá también tenemos esos casos. ¿Por qué más pelean las civilizaciones? Pues porque la globalización en sí, el fenómeno de la globalización, el auge de la globalización, ha hecho que nos enfrentemos por temas como un idioma, como una creencia política. Inclusive, las civilizaciones pelean hasta por equipos de fútbol. Que es Doctora, discúlpeme que la Dime, interrumpa. Corina. Por favor, me repite el término que utilizó para lo que se utiliza en África y acá. Ablación. Eso. Gracias, profe. Vale. Y finalmente peleamos por temas de regionalismo económico. Dime, Mallory.
¿Qué es eso de ablación? La ablación es una práctica en donde a las niñas, una vez entran en su etapa de pubertad, una vez se desarrollan, una vez les llega la primera menstruación, les cortan el clítoris para que no sientan placer sexual. Porque en estas culturas tradicionalmente el placer sexual es algo únicamente de los hombres. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en todas estas regiones de África subsahariana, donde no hay salubridad, donde no hay hospitales, donde no hay nada, lo hacen a una manera muy tradicional y terminan las niñas sufriendo hemorragias y terminan muriendo porque les cortan el clítoris con lo primero que encuentren, un cuchillo, una lata, lo que sea. Eso es una práctica muy ancestral y que acá en Colombia también se practica y se practica en la comunidad indígena en Verachami y en Veracatíos. Es eso. La ablación. Es un poco la ablación, sí. Y también peleamos por regionalismo económico, porque unos grupos económicos quieren ser más pro que otros, porque quieren tener más poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el profesor Huntington que hay dos tipos de choques de civilizaciones. Unos choques de micronivel y unos choques de macronivel. Los choques de micronivel se dan entre los mismos integrantes de una civilización, es decir, entre la misma civilización islámica están los chiitas y los sunitas que no se pueden ni ver, que no se quieren y pelean entre ellos mismos, o entre dos o más civilizaciones. Por ejemplo, en la civilización latinoamericana también pasa mucho esos choques de micronivel entre los argentinos y los brasileros, porque los argentinos se creen mucho más que los brasileros y los brasileros se creen mucho más que los argentinos. O en la misma civilización occidental pasa entre los alemanes y los franceses o entre los ingleses y los franceses, por poner algunos ejemplos. Pero hay choques de macronivel que son entre estados, entre diferentes estados de diferentes civilizaciones, en búsqueda de poderío económico, político o militar que los lleve también a tener una supremacía cultural. Y es lo que puede estar pasando en este momento, en el caso que me ponía Fabián hace un ratito, de entre los Estados Unidos y China, que puede ser un choque de macronivel de dos estados por un poderío económico que los lleve a tener también un poderío cultural alrededor del mundo. Estas son las dos teorías que se contraponen, básicamente la teoría del profesor Fukuyama y la teoría del profesor Huntington, donde el profesor Fukuyama nos dice es que ya con el triunfo de Estados Unidos y del capitalismo en la Guerra Fría, ya no va a pasar más nada, el mundo va a seguir siendo así para siempre, ya no va a surgir, ya no va a surgir primero un nuevo país que le haga contrapeso a los Estados Unidos y segundo, ya no van a haber nuevas guerras y pues por el contrario, el profesor Huntington dice, no señor, qué pena con ustedes, pero sí hay y sí va a haber más confrontaciones de otro tipo, ¿no? Probablemente no políticas, no económicas, pero sí de otro tipo. Entonces esto me lleva a que reflexionemos, algunos de ustedes, según la teoría del choque de civilizaciones, ¿qué tipo de conflictos podría tener Colombia? Es decir, ¿podría tener conflictos de micronivel entre los mismos integrantes de esta civilización o conflictos de macronivel, conflictos con otros estados? ¿Ustedes creen que sí existe el choque de civilizaciones, que eso sí es real o que el profesor Huntington se pegó un viaje y decidió Eso es inventarse una real. teoría que no existe? Digamos, un claro ejemplo aquí en Colombia es la xenofobia a los costeños, a los paisas. O sea, ahí hay. Esos son choques de micronivel. Ujú. Sí, es cierto. Yo creo que... Dime, vamos a darle ¿Hablo la yo? palabra a Lady, vamos a darle la palabra a Lady, a Diana y a Edna, en ese orden. Profe, pues yo la verdad pienso que los choques entre civilizaciones vienen desde hace mucho tiempo. De hecho, lo podemos ver muy claramente con la colonización. Ellos vinieron acá, impusieron sus ideas, impusieron sus creencias, toda su cultura y pues acá tuvimos que someternos. Desde mi punto de vista, eso es un choque de civilizaciones. Por supuesto, sí, también, claro. Desde tiempos ancestrales ya teníamos ese tipo de choques. Muy bien. Diana. Por otro lado, yo pienso que este choque se da en la educación, ¿no? Porque no, o sea, no imparten la misma educación hacia un multiculturalismo, es decir, digamos, el Tratado de Incheon
o las declaraciones de la UNESCO, proponen y proponen y proponen desarrollos y estrategias más avanzadas, pero nunca se centran en que cada región tiene una cultura diferente y en ese mismo sentido, pues manejan una educación diferente. Entonces, es decir, que esa educación se maneja muy objetivamente y ahí es donde ocurre ese choque de civilizaciones, porque pretenden que esa misma educación sea vista, analizada y llevada a la práctica de la misma manera. Entonces, ¿quién se preocupa por la educación de los guayú o por este multiculturalismo que hay en Colombia? Exactamente. Y esos son choques de micronivel. Y van a seguir existiendo porque tradicionalmente tenemos la tendencia a creer que solamente un grupo político o un grupo ideológico es quien debe predominar en el sistema. Edna. Profe, yo entiendo lo que tú nos estás exponiendo de choque de civilizaciones, como por ejemplo lo que podemos ver con la xenofobia actualmente hacia los venezolanos. Claro, también. Y cómo esto de pronto a largo plazo podría generar entre nosotros pues como un tema de división, que de por sí nosotros los colombianos somos bien como, no sé, como que cada uno tira para su lado, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado, pues desde el contexto de nuestro país podría ser, y sobre todo, digamos, con el tema de la política, los choques, por ejemplo, que se ven muy frecuentes con la gente que es uribista y la gente que es, por ejemplo, del Partido de Colombia Humana. Así es. Muchachos, el choque de civilizaciones es real, existe. Todos lo hemos vivido. No es algo que se inventó Huntington con su teoría, es algo que viene desde mucho tiempo atrás y vemos mucho tipo de choques, inclusive internamente dentro de nuestros estados nacionales, que también son choques de micronivel. Lo que decía Mallory, creo que hace un ratito, el tema de que los costeños no quieren a los paisas, que los paisas no quieren a los bogotanos, que los bogotanos no quieren a los caleños, que los caleños no quieren a los santanderianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podemos llamar choques de micronivel dentro de nuestra misma civilización, que nosotros como colombianos no queramos a los venezolanos, o que los venezolanos no nos quieran a nosotros, o que los peruanos no quieran a los ecuatorianos, etcétera, etcétera, etcétera. Así culmina un poco esta clase de hoy. La próxima semana, para los que no pudieron ver el documental, ver los 2 capítulos del documental de la lectura del profesor Fukuyama, del fin de la historia, ni pudieron hacer el texto de Huntington, El choque de civilizaciones, que están ambos en la semana 6 de clase, les voy a pedir que por favor lo hagan, porque la primera hora, la primera parte de la clase de la semana siguiente, nos vamos a dividir en 2 grupos. Un grupo va a defender las posiciones de Fukuyama, es decir, de que ya en el mundo no existen guerras, no existen conflictos y que con el triunfo de Estados Unidos todo es color de rosa, y otro grupo va a defender la posición de Huntington, de que sí hay guerras, de que sí hay conflictos y de que sí el mismo dominio de Estados Unidos nos da nuevas formas de confrontación armada. Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente semana, en la primera sesión de clase, como un mini debate en clase, donde nos vamos a dividir, nos vamos a llamar, unos nos vamos a llamar los Huntingtons y otros nos vamos a llamar los Fukuyamas, y es nota del segundo corte. Y, por favor, pues revisen. ¿Y podemos escoger la posición? No, yo los voy a dividir y yo les voy a dar la posición. Bueno, yo los voy a dividir y yo les voy a dar la posición. Sí, claro, porque yo sé que todos se quieren ir con Huntington porque es más fácil de defender la posición de Huntington que defender la posición de Fukuyama. Y pues, profe, no es porque sea fácil, porque si uno, pues yo, lo que pasa es que tengo entendido que el señor Fukuyama es estadounidense. Como todo estadounidense va a pensar que siempre Estados Unidos va a estar por encima de todo el mundo. Y pues, sí, él es estadounidense. No siempre es así. Entonces, pues yo no comparto esa posición. Y pues si uno no comparte una posición, es muy difícil defenderla. Pero ese va a ser el reto. Los que no compartamos la posición de Fukuyama, tratar de defenderla. Yo tampoco comparto la posición de Fukuyama. Porfa, revisen
los textos que están en la semana siguiente, en la semana 7 del aula. La semana que viene vamos a hablar un poco más de cómo están los actores en el sistema internacional actual y cuál es el rol que juega cada uno de ellos en la construcción de un mundo más pacífico. Profe, Señora. profe, en la semana 8 dice que hay que hacer un video. No, pero no se me adelanten que estamos en las 6. Calma. La semana 8, déjenla por allá. Eso todavía no existe, no vale. Profe, No se concentren en la semana 8 todavía. Vamos paso a paso. Señora, ¿quién me está hablando? Diana, profe, pero, Señora. o sea, es que tú hoy nos explicaste todo lo del choque de las civilizaciones, pero digamos, yo no entendí muy bien, o sea, aparte que no comparto del todo la idea, es porque no la entendí muy bien. Entonces sería bueno que nos la explicaras un poquito, así como nos explicaste la del choque de civilizaciones. Como Buena para idea, entrar. la de Fukuyama. En el documental está, ¿no? En el documental está muy bien explicada. Básicamente, la idea de Fukuyama dice lo siguiente. Fukuyama dice que cuando se acaba la Guerra Fría en 1989 y triunfa una visión de vida, que es la visión de vida de los Estados Unidos, es decir, una visión económica, que es el capitalismo, una visión política, que es la democracia, y una visión social, que es la de la expansión de la cultura norteamericana, el mundo entra en una especie como de fin de la historia. ¿Cómo así el fin de la historia? Un mundo donde ya no va a pasar más nada, donde ya no van a haber confrontaciones, donde todos vamos a ser iguales, donde todos tarde o temprano vamos a tener que adoptar esa posición de vida de los Estados Unidos. Eso es lo que dice Fukuyama. Entonces Fukuyama dice, es que por eso esto es el fin de la historia, porque ya no va a haber más nadie, nunca más, que se contraponga, que le haga como contrapeso a los Estados Unidos en ese sentido. Es decir, ya no van a haber más guerras, ya todos los países van a tener que tarde o temprano adoptar un sistema capitalista, un sistema democrático y adaptarse a las condiciones de vida que nos impone tradicionalmente Estados Unidos, porque es que él fue el que ganó esa guerra entre dos grandes poderes. Lo mismo hubiese pasado, dice él, si hubiese sido la Unión Soviética quien hubiese ganado la Guerra Fría. Sí, es más o menos eso. Por eso les pongo el documental, porque en el documental lo explican mucho más claro y es mucho más desmenuzado el texto de 190 páginas que constituye el ensayo completo del profesor Fukuyama. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Gracias, profe, muy amable. A ti, John. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces están pendientes de mi correo electrónico, de sus correos electrónicos, porque les voy a socializar esta noche o mañana muy temprano las notas del corte. De todas maneras, yo las voy a enviar también al grupo de WhatsApp en un archivo de PDF para que cada uno con su número de cédula pues pueda buscar su nota y cualquier duda que tenga pues me la haga por correo electrónico también. Muchas gracias a ti, Jesús, por el comentario. Yo también espero que a todos les guste la clase y que todos se sientan cómodos en la clase. Mi idea es que aprendan todos de la mejor manera posible. Entonces, no siendo más, yo los dejo. Nos vemos el otro miércoles. Feliz semana, que les termine de ir muy bien en parciales, que terminen de sacar el corte adelante y nos vemos el otro miércoles. Chao a todos. Gracias, doctora. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, que esté bien. Igual.